aéreo y el desarrollo de la logística global, ¿no es cierto? Antes la logística era local, ahora la logística es global. Quiere decir que la logística ha trascendido lo local y se ha posicionado en lo que se conoce como el supply chain management. Este es el nuevo concepto de la logística global, administración de la distribución física, ¿no? Quiere decir que los nuevos cambios en el supply chain management implica desde la fabricación del producto hasta la entrega del mismo en el almacén del cliente, DDP. sea a nivel local o a nivel internacional. DDP. ¿Perdón? Un DDP. Puede ser, sí, claro, ¿no? Entonces, las nuevas formas de globalización nos permiten un poco la interacción de las empresas. Vemos como, por ejemplo, Maersk tiene tres tipos de empresas, siendo un solo grupo. Tiene transporte marítimo, transporte aéreo y tiene el desarrollo de la entrega de la distribución física. Lo mismo tiene, por ejemplo, el grupo Romero, ¿cierto? El grupo Romero tiene una característica muy fundamental en este tipo de la globalización. Ellos, como son holding, el grupo Romero, tienen empresas holding, o sea, empresas del mismo grupo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Ranza, en la parte logística Ranza, tiene un almacén y dentro del almacén tiene diferentes clientes nacionales e internacionales. Y Ranza le brinda además el procesamiento de los productos perecibles, los procesan. Entonces, ellos entregan el producto a la fábrica que le encarga procesar los productos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos Alicor. ¿Quién no conoce a Alicor? Alicor maneja la cadena más grande de distribución de productos de pan llevar. Papel higiénico, jabones, galletas, fideos, ¿no? Una serie de productos que se consumen en el mercado. También tiene sus unidades para poder trabajar en casi todo el Perú. ¿Quién les abastece de combustible a sus unidades? Primas, ¿no es cierto? Entonces estos dos tienen a Primas. Primas que le otorga el combustible o la gasolina para movilizar a sus unidades, ¿no es cierto? Entonces, hay una interacción de las empresas Ranza, Alicor y Primax. ¿Listo? Entonces, tenemos esta característica. Muy bien. Entonces, las empresas se interaccionan, pero también integran a las economías nacionales, integran a las economías. Integración de las economías. ¿Qué significa la integración de las economías? Por ejemplo, escuchen ustedes. La construcción del Boeing 777, que es una versión antigua, en sus tiempos, tenía el 30% de componentes que no se fabricaban en los Estados Unidos. La Boeing. El 30% de los componentes se fabricaba en Japón, que era el encargado de hacer el fuselaje. Las puertas de las llantas del tren de aterrizaje era fabricado por Singapur. Vean ustedes, ¿no es cierto?
Y las ventanas, que son ventanas especiales, eran fabricadas por Corea. Entonces quiere decir que cuando se fabrica los Boeing 747 hay una integración de las economías asiáticas. Entonces la Boeing, que es una empresa muy seria, aunque algunas veces los aviones se caen por diferentes circunstancias, lo que hace es fabricar los motores, pero los motores no los fabrican exclusivamente los Estados Unidos, sino las piezas que las hacen pues, en Gran Bretaña. Muy bien. Cuando evolucionan de los Boeing 777 al 747, que es un fuselaje más grande, aumentan del 30% de participación de accesorios construidos al 60%. Al 60%. Quiere decir que los aviones Boeing tienen una construcción que no es íntegra en el mercado de los Estados Unidos, sino que busca los proveedores que le puedan fabricar los componentes. Estos proveedores definitivamente son los mejores en el mundo, porque siendo un avión tiene que utilizar materiales y piezas a prueba de riesgo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esto es lo que pasa en la integración de las economías. Pero también hay competencias de empresas multinacionales, por ejemplo, hablando de la Boeing compite versus Airbus. Ya sabemos que la Boeing es americana, Airbus es francesa. Ambos compiten en el mercado internacional. Vemos que Samsung compite ¿con quién? En el mercado de las comunicaciones, con Apple, ¿cierto? ¿Cómo se escribe Apple? A-P-P L E Apple. También en inglés, chicos. Apple. Como I know English. Bien. ¿Qué más? ¿Qué empresas internacionales empiezan a competir entre ellas? En los ejemplos que vemos, la Boeing. También vemos que la Toyota compite ¿con quién? Versus la Ford. Pero ¿cuál es el secreto acá? Que la Toyota fabrica todos sus componentes en Japón. Y la Ford no. La Ford desplaza su fábrica a países donde el costo de la mano de obra es menor y donde la fabricación de los accesorios son menores. Por tanto, los costos de la Ford son más baratos que la de Toyota. Y ustedes ven un montón de carros Ford a $12,000, a $11,000, pero en cambio si ustedes quieren comprarse un Toyota no le baja de 15,000. Es la diferencia. Y cuando vemos esto, estas competencias, estamos hablando ya de costos, ¿no es cierto? Los costos. La globalización me da una idea para comprender cómo integrándonos podemos reducir los costos, que construirlo únicamente en el país. Pero surge la pregunta, profe, pero si todo lo voy a importar, o una parte lo voy a importar, ¿qué pasa con la industria local? Que es la pregunta más natural, ¿verdad? Ahí entramos en un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque fabricar los componentes en el mercado local es más caro. Entonces buscamos importar, ¿cierto? Desafortunadamente la globalización no me explica cómo debo solucionar los problemas de la industria local. No me explica. ¿Por qué? Porque la globalización se encarga de explicarnos el entorno. Lo local es una explicación de la economía interna. Como la economía
tiene que ser capaz de desarrollar nuevos esquemas y nuevas formas para reducir los costos dentro de la empresa local. Y eso pasa por la reducción de la mano de obra, por aumento de los sueldos y salarios, por menores impuestos, ¿no es cierto? Hay una gama de costos que inciden que estos sean muy elevados, ¿no? Es por eso que la corriente importadora es preferible que la corriente local, ¿no? Casi todos nosotros tenemos productos importados sobre nuestros puertos. ¿Sí o no? La ropa que utilizamos nosotros, todos en este escalón, nacional de profesión es importada. Bueno, tenemos un polito de gamarra, no sé local, pero el 80-90% de lo que utilizamos es importado. ¿Por qué? Porque los costos de importación son más bajos, ¿cierto? Si tuviéramos una fábrica, por ejemplo, de hacer relojes, estupendo. Vemos qué pasa. O si tuviéramos una fábrica para hacer teléfonos celulares, bueno, le pedimos que Huawei venga a nuestro país, le damos una planta y que venga con su tecnología. Entonces, nos posicionamos como una subsidiaria de estos países. Muy bien. Entonces estábamos en las razones técnicas de la globalización, que fue la última parte que trabajamos, ¿no? ¿Recuerdan? Las razones técnicas. Las razones técnicas, ¿no? Y en las razones técnicas, tome delegado, guarda cuando nos falte, usted es responsable de suministrar el... Las razones técnicas, vamos a ver. En las razones técnicas, ¿qué habíamos mencionado de la globalización? ¿Recuerdan ustedes? Las razones técnicas. Hemos indicado varias cosas. Una de ellas es el transporte internacional. El transporte internacional. Habíamos dicho que en el transporte internacional se reducen los costos porque las grúas que tenían los buques portacontenedores desaparecen y se trasladan a los puertos. Y tenemos lo que es conocido como grúas pórticas, ¿no? Bien. Aumenta la capacidad de los buques, aumenta el fuselaje de las naves para transportar productos perecibles, entonces tenemos una reducción de los costos de transporte. Otro de los elementos es la reducción de las comunicaciones, ¿cierto? Se reducción de las comunicaciones. Aquí de las comunicaciones. Aquí es fácil entender que siempre la tecnología mata algunos sectores, ¿no? Al aparecer el internet, prácticamente todos los correos que servían para hacer con cartita, que se demoraban 30 días para llegar de Lima a París, desaparecen. Y con ellos desaparecen los poetas y los enamorados, ¿no es cierto? Porque una carta escrito a la persona, a la mujer o al hombre que ama, que inspira, ¿no es cierto? Inspira un gran pensamiento. Escribe y va fluyendo. Pero ahora no, me mandas un frío WhatsApp. ¿Sabes qué? Terminamos por WhatsApp porque tú no me escribes y te demoras en responderme, ¿no? Y di, ¿con quién estarás? Entonces la reducción de las comunicaciones, la reducción de los costos de los costos. Es verdad lo que le digo, directamente. Yo escribí la carta cuando estaba enamorado. Sí, y me inspiraba, ¿no es cierto? Claro, porque nosotros guardamos buenas inspiraciones. Pero una vez con el internet ya no, todos los copias fue de Google, ¿no es cierto? Y luego se parece como si fuera tuyo. Tú crees que la chica es tonta, ¿no es cierto? Entra, lo pone ahí también, ¿no es cierto? En el mismo Google que está hablando cosas que no es original. No sirve para ver el chico. Mayor demanda de bienes y servicios. Bueno, la globalización genera esto, mayor demanda internacional de bienes y servicios. ¿Cuánta demanda de celulares? Un montón. ¿Cuánta demanda de, de laptops? Un montón. Porque utilizamos la laptop hasta un cierto nivel, ¿no? Luego la regalamos.
¿Recuerdan ustedes los cargadores de las antiguos laptops? Eran los cargadores largos, ¿cierto? Ahora aquí parece el cargador de celular. Listo. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Claro? Y esos cargadores se malograban por el tiempo. Ahora estos cargadores que han salido ya es para toda la vida. Pero ¿qué pasa? Que la laptop ya tiene una vida más corta. Entonces no importa que yo fabrique cargadores para toda la vida si es que la laptop ya no es útil, ¿no? Existencia de economía de escala. Ya, bueno, las economías de escala tienen siempre a reducir los costos, ¿no? Existencia de economías de escala. Economía de escala. La economía de escala es cuando aumento la producción reduciendo los costos. Y para ello, pues, debo tener ventajas empresariales, el control de precios y mayor competitividad. Ventajas, estamos viendo ventajas empresariales. Estoy repasando rápidamente para empezar con los empresariales. Los empresariales, control de precios y competitividad. Competitividad. Muy bien. Competitividad. Muy bien. Y llegamos a la economía de aglomeración. Como ejemplo, la economía de aglomeración. Economía de aglomeración. La economía de aglomeración, lo más rescatable es los clústeres, ¿no? Y aunque los clústeres es un término ya superado. Clústeres, ¿no? Ejemplo, Gamarra. En Gamarra ya hay pues agencias de aduana, hay empresas que embalan los productos de exportación, hay fábricas de código de barras, entonces ya prácticamente en Gamarra está todo sistematizado. Entonces, es un clúster. Bien. Tenemos la nueva forma de comercio, La nueva forma de comercio, pasamos de la industria ¿a qué? A la tecnología. La robótica, ¿no es cierto? En el siglo XXI, el 5G es la robótica, la inteligencia artificial. Ser un robot que habla como nosotros, porque nosotros le damos nuestra voz, y con un software sale el robot y da las órdenes por nosotros. Hay una aceleración del proceso técnico, aceleración del progreso técnico, del progreso tecnológico. ¿Qué genera esta aceleración del proceso tecnológico? La obsolescencia de los equipos. Obsolescencia de equipos. La obsolescencia, y esto lo conocemos, ¿no es cierto? Ahí tenemos la plancha de nuestra abuelita, que era carbón, después la plancha pasó a ser una plancha eléctrica, pero consumía mucha luz. Ahora tenemos una plancha que es, ¿no es cierto?, con menor consumo y plancha más mejor. Más mejor. Es la obsolescencia del equipo. Tenemos la deslocalización de la deslocalización productiva. Deslocalización productiva. ¿Qué significa esto? Mano de obra barata. La deslocalización productiva es distribuir adecuadamente los núcleos de producción en los diferentes departamentos, ¿cierto? Y eso depende de que la fábrica esté cerca del mercado. Por ejemplo, Zonas estratégicas. ¿dónde está el centro de mayor producción de leche? En Cajamarca y en Arequipa, ¿no?
Por tanto, en esos dos lugares se pondrán las plantas de producción de la gloria para hacer los lácteos. Estamos deslocalizando las empresas. Se anuncia que Huawei va a venir al Perú en unos pocos años, pero para ubicarse en el norte del país. ¿Por qué? Porque parece ser que los chinos van a ser los nuevos concesionarios del puerto de Salaberry. Al ser los nuevos concesionarios del puerto de Salaberry, los buques chinos pueden llegar con las plantas de fabricación de Huawei para esa parte del norte, y ahí le dan una parte que es zona franca y ahí desarrollan su esquema. O sea, hay más o menos una visión, ¿no? Una visión. Ahora, cuando hay deslocalización productiva, también hay nueva identificación del capital humano, porque hay en ese lugar buenos ingenieros regionales, buenos abogados, etcétera, etcétera. Luego tenemos la importancia de los servicios. Importancia de los servicios. ¿Servicios como qué? Turismo, pues. El turismo. Y en el turismo internacional se mueve mucho dinero. Porque al haber varias clases de consumidores en el mercado, utilizan sus recursos para pasearse, hacer diferentes actividades, sobre todo los Europeos. adultos mayores, ¿cierto? O los jóvenes adultos. Jóvenes adultos. Porque un joven adulto tiene un espíritu joven, no porque sea viejo, tiene un pensamiento antiguo. Hay jóvenes como ustedes que se sienten cansados, ¿no? Como si fueran ancianos. Pero hay personas mayores que tienen el espíritu deportivo, ¿no? Entonces, el turismo. Aquí hay turismo. ¿Qué más tenemos acá? Las universidades. Universidades. La educación da mucho dinero en otros países. Las becas, todo eso significa que hay una inversión. Los software también, ¿no es cierto? La creación de los software. En fin. Y tenemos lo que llamamos el desarrollo de las nuevas formas, desarrollo de nuevas formas de negocios. ¿Cuáles serán esas nuevas formas de negocios? Aparece lo que es el outsourcing. Outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing es un servicio que las empresas brindan, Tercerizo. ¿cierto?, a diferentes unidades para descongestionar el inventario. Por ejemplo, hay que hacer inventario a fin de año. Sí, claro, pero si el inventario no va a tomar los mismos empleados de la empresa, vamos a parar la empresa por 3, 4, 5 días. Mejor contratamos una empresa para que haga el inventario sin tener que paralizar la empresa. Outsourcing. Tercerizar. ¿No? Una palabra, tercerizar. Tercerizar. Mi empresa que fabrica comestibles, no necesito tener camiones, alquilo, tercerizo los camiones. Tenemos lo que es el benchmarking. El benchmarking. Branch. ¿Qué es el benchmarking? El benchmarking. Las buenas prácticas de las empresas. Exacto. Analizar la empresa y copiar las buenas prácticas de las otras. Identifico cuáles son las debilidades de mi empresa, por qué está fallando en comparación con la otra. Es un trabajo también muy importante.
identificar las buenas prácticas. Este término buenas prácticas, ¿no? Es novedoso, ¿no? ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas significan cómo vas a desarrollar el trabajo en función a la ética. En función a la ética. Y el coaching, que también está hablando de redes. El coaching es el entrenador. ¿Qué me puede enseñar un entrenador? Oye, tú has sido en una empresa un buen gerente financiero, enséñame finanzas. Organiza cursos para afianzar la finanza. Es el entrenador. Coaching. Y muchas empresas contratan coaching. Y ahí entran a la red social y encuentran coaching de esto, coaching de lo otro. Entonces ahí tenemos una buena posibilidad de conocer. ¿Cuáles son las razones ideológicas? Razones ideológicas. Las razones ideológicas. En la globalización, como es cualitativa, no cuantitativa, cualitativa, hay y existen o han existido razones ideológicas, ¿no es cierto? Y las razones ideológicas tienen que ver con la economía política. La economía política, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de economía política, vemos la liberalización económica. El proteccionismo. El libre intercambio. Libre intercambio en el siglo XXI. Ojo que la liberalización de la economía no es nueva. Se produce como resultado del pensamiento de organismos internacionales vinculados con el capital mundial. Por ejemplo, el Banco Mundial. ¿Qué es el Banco Mundial? El Banco Mundial es un organismo que depende del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hacen estos dos organismos en el mundo? Tienen una gran influencia. ¿Por qué? Porque estos dos organismos suministran recursos, suministran flujo de inversiones o flujo de dinero para diferentes conceptos a los países. Por ejemplo, uno de ellos, cuando un país tiene balanza de pago deficitaria, el Banco Mundial, el Fondo Monetario le da un flujo para equilibrarlo, flujo de recursos, ¿no es cierto? Pero no son dólares, sino son DEX, documentos especiales de giro, que es igual a una cantidad de dólares, y equilibran su balanza de pago. Y el país tiene que devolverle esos DEX más los intereses. Surge el Banco Mundial. El Banco Mundial financia proyectos internacionales, financia proyectos públicos. Entonces, proyectos públicos, sociales. Entonces el Banco Mundial le dice a los países, ¿sabes qué? País, dedícate a lo que tú tienes que hacer como Estado. Tú dedícate a las políticas educativas. Dedícate a lo que es la política de seguridad. Tú dedícate a la política de salud. Deja que las empresas estén en manos del capital privado o de los inversionistas o empresarios privados. Y de esa manera, el Banco Mundial en el año 2000 sugiere
ideológicamente que los estados o los gobiernos cedan o concesionen todas las empresas públicas que tenían. ¿Y qué pasó? Empezamos a concesionar y vender la telefónica, que en ese entonces era un ingreso total. Y si la damos aquí en acá, cedimos en APU, a DP World y a APM, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en el sur, en el norte, el puerto de Paita se lo damos a una empresa peruana que se unió con capitales chilenos. Así juega Perú. ¿Sí? Y también lo que es los grandes centros energéticos de Electroperú, que es el que generaba la electricidad, al grupo chileno. Y los bancos que tenía el Estado en su poder, como por el banco hipotecario, el banco industrial, el banco agrario, que eran los que prestaban dinero, también son concesionados. ¿Por qué? Porque estos bancos prestaban dinero y nunca podían recuperar. De esos tres bancos ya no hay ninguno. El único banco que queda en pie es el Banco de Comercio, que sobrevive porque los depósitos que le hacen en ese banco son las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas que cobran por la maestría, por los doctorados, por los posgrados, depositan dinero. Solamente por eso no sobrevive. ¿Muy bien? Entonces, esta fue la recomendación del Banco Mundial, que si quieres que te financien los proyectos, vende las empresas que tú no puedes administrar, porque el Estado es un mal administrador y un mal querer. Y tenemos lo que ahora tenemos, ¿cierto? Los servicios de salud encarecidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada AFP tiene su clínica. Y uno va a comprar la medicina, cuesta 4 veces más que comprarlo en una farmacia, ¿no es cierto? Después tenemos el proteccionismo, el libre intercambio del siglo XXI, tenemos la caída del muro de Berlín, que es un tema que siempre se toca en la globalización, ¿no? Porque tiene un efecto político. El muro de Berlín, en lo que es la geopolítica, es la división entre el socialismo y el capitalismo. Ustedes pueden decir, esas son corrientes políticas. No, son corrientes económicas. En el socialismo, los dueños de producción es el Estado. En el capitalismo son los empresarios.